Saludos a todos, mi nombre es Carlos Ortega y hoy vamos a ver el primer video de una serie de videos sobre motores que algunos eh, suscriptores habían solicitado y vamos a hablar sobre los tipos, el funcionamiento, algunos aspectos importantes, los circuitos que se utilizan para los motores. Entonces vamos a iniciar con esta parte. Para los que no se han suscrito, suscríbanse a nuestro canal, denle click a la campanita para que les llegue notificaciones cuando saquemos un nuevo video. Y al final les voy a hablar sobre algo importante, un proyecto que estamos haciendo para que los que estén interesados se suscriban a un curso que vamos a hacer nuevo, pero solo va a ser para personas que estén interesadas en un curso de diseño de productos. Entonces, sin más, arranquemos con el video de hoy. Bueno, los motores básicamente se dividen en dos grandes familias, los motores que funcionan con corriente continua y los que funcionan con corriente alterna. Dentro de, digamos, de estas dos familias vamos a iniciar con los motores de corriente continua y después vamos a ver los motores de corriente alterna. Entonces, los motores de corriente continua son muy usados para muchas aplicaciones y se utilizan desde motores grandes para algunos trenes eléctricos hasta motores pequeños para juguetes o simples mecanismos de movimiento. La idea de un motor es que genere un movimiento continuo, un movimiento giratorio o un movimiento preciso. Entonces, continuo es como la licuadora que gira continuamente y preciso es como el robot que gira o que mueve un mecanismo a cierto grado. Entonces, es ese movimiento preciso o movimiento continuo. Esa es la aplicación de los motores de corriente continua. La popularidad de los motores de corriente continua es que se pueden o vienen en velocidades desde muy pequeñas hasta muy grandes. Entonces, ese rango de velocidades que se puede variar es lo que ha hecho populares a los motores de corriente continua. Aparte que de que se puede variar su velocidad, también se puede controlar la precisión, hasta donde quiero que giren. Entonces, una es la variación de velocidad y otra es la precisión del giro. Pues si quiero que gire continuamente o quiero que dé cierto número de vueltas. Y la simplicidad, simplemente es alimentar un embobinado y ya. Bueno, el principio de funcionamiento de los motores de corriente continua es muy sencillo. Simplemente una corriente que pasa a través de un embobinado genera una fuerza magnética y esta fuerza magnética hace girar el eje del motor. Las partes del motor o el motor consta de, digamos, de una parte fija y una parte móvil. La parte móvil es el eje y la parte fija es la parte de la carcasa donde van unos imanes que generan un campo magnético que se llaman imanes permanentes y generan este campo magnético. La parte móvil, que es la que gira, que es el eje, bueno, esta parte fija donde van los imanes permanentes se le conoce como estator. La parte móvil, que es el eje, se le conoce como rotor. En la parte móvil es donde van las bobinas, pero se preguntarán algunos cómo hago para alimentar esas bobinas si están en movimiento. Entonces, este eje en un extremo tiene un anillo que va ranurado, que se conoce como colector. Este anillo es el que permite que a través de unas escobillas o unas escobillas que son de un material de grafito, son las que hacen contacto con este anillo ranurado y pasan la corriente a las bobinas. Digamos, si ustedes han ido a los carros chocones en los centros, en los parques de atracciones, en los carros chocones que hoy en día ya no tienen esa varillita que hacía contacto con una malla en la parte de arriba como era antiguamente, sino que hoy en día en el piso vienen unas láminas divididas. Si ustedes miran el piso de los carros, de las pistas de los carros chocones, hay unas láminas que están divididas. Entonces el carro se va desplazando por el piso y esas láminas están energizadas y son las que pasan la corriente al carro chocón. Entonces es un principio similar a con el que funcionan estos escobillas que hacen unión o hacen contacto con este anillo ranurado, y a medida que va girando este anillo, pues le va llegando corriente. Esta corriente pasa a través de las bobinas
Y estas bobinas generan una fuerza electromagnética, y esa fuerza electromagnética interactúa con el campo de los imanes y es lo que hace girar el motor. Entonces, la parte del centro o la parte del eje que gira se llama rotor, y la parte fija, que es donde van los imanes, es la que se llama estator. Estas son las partes del motor, y el colector, que es donde van las escobillas o los contactos, que son los que hacen que llegue la corriente. Actualmente existen otro tipo de motores de corriente continua con otros mecanismos, pero vamos a hablar de los de imán permanente, que son, o los de este sistema con escobillas, que son los más usados o los más comerciales. Entonces, entre más bobinas tenga el motor de corriente continua, más suave va a ser el giro. Los motores de corriente continua, digamos, se pueden dividir en tres tipos de motores, o en tres, digamos, los más usados hoy en día, que son motores DC normal o de imán permanente, y los motores paso a paso, y los motores o servomotores. La diferencia entre el motor DC normal y los motores paso a paso y servomotores es que el motor DC, una vez que se le aplica corriente, gira continuamente. Y lo único que puedo hacer en estos motores es variar la velocidad, si quiero que gire rápido o quiero que gire despacio, y variar el sentido de giro, si quiero que gire hacia un lado o hacia el otro lado. Una particularidad que tienen los motores de corriente continua es que si yo invierto la forma como le estoy aplicando la corriente, o sea, positivo y negativo, lo invierto, el sentido de giro va a ir, digamos, se va a invertir también. Entonces, si gira hacia un lado, invierto la polaridad, gira hacia el otro lado. Esa es una característica que tienen los motores de corriente continua. Entonces, motor DC normal, puedo variar velocidad y puedo invertir sentido de giro. En el caso de los motores paso a paso, son un motor especial para hacer giros por pasos. Por eso es el nombre paso a paso. Entonces, cada vez que le coloco corriente, él gira un paso, digamos, gira ciertos grados. Estos grados vienen definidos en el motor. Entonces, cuánto quiero que gire. Y se utiliza para aplicaciones, digamos, de fuerza, donde necesito fuerza. No necesito tanta velocidad, pero sí necesito fuerza y necesito un control preciso. Entonces yo quiero que gire 20 grados, 30 grados, él gira esos grados. Y en el caso de los servomotores es una combinación de motor DC normal y motor paso a paso. O sea, gira lo que yo necesito que gire, pero a una velocidad mayor. Entonces, para elegir qué tipo de motor quiero usar, tengo que escoger qué motor, cuál es la aplicación. Entonces, motor DC normal, velocidad, y sí, sobre todo velocidad cuando necesito altas velocidades. Motor paso a paso, solo requiero precisión, necesito que gire una posición específica, pero a velocidades lentas. Si ya requiero precisión y requiero velocidad, entonces utilizo un servomotor. Esas son las formas como se selecciona estos motores. Vamos a ver, digamos, o la forma de controlar un motor DC es con un pulso, digamos, sencillo. Un pulso, simplemente le pongo corriente. Vamos a ver inicialmente el motor DC. Simplemente, pues aquí vamos a ver el circuito. Le pongo la corriente. Como los motores DC, así sean pequeños, consumen corrientes, digamos, no se puede controlar directamente con un microcontrolador o un circuito integrado. Necesito un componente que es un transistor para que me controle una corriente mayor, que es la del motor. Entonces, de acuerdo a la corriente que maneja el motor, es el transistor que voy a usar. Un transistor pequeño o un transistor grande, dependiendo de la cantidad de corriente. Y dentro de los transistores, digamos, tenemos dos tipos de transistores, ¿no? Como ya conocen, transistores BJT o transistores FET o MOSFET, que son los más usados. Pero la diferencia entre estos dos transistores es que en el motor o en el transistor BJT necesito más corriente para alimentar la base del transistor, mientras que en los transistores MOSFET lo que necesito es un voltaje y la corriente es muy pequeña. Se podría decir que casi no se necesita corriente sino voltaje.
Entonces esto hace que los controles para los motores se usen más transistores MOSFET. No es que no se pueda usar transistores BJT, de hecho se usan también transistores BJT. Controles de motores de potencia, o sea, los motores grandes, solo se utiliza transistores MOSFET para este tipo de controles. Incluso ya hay otras referencias de transistores para sistemas más avanzados. Entonces, digamos, control con transistor para motor MOSFET, control con transistor MOSFET para motores o BJT. Cualquiera de los dos si son aplicaciones pequeñas. Si son aplicaciones grandes, preferiblemente usar MOSFET. Bueno, por otro lado, una vez que el motor empieza a funcionar, el motor, como decíamos, tiene una bobina. Las bobinas almacenan una energía en forma de campo electromagnético o de fuerza electromagnética. Esta energía, una vez que se apaga el motor, queda almacenada en la bobina. Entonces, una forma de descargar o de devolver esa energía al circuito o, digamos, sí, desenergizar el motor es colocándole un diodo en sentido contrario para que la energía se descargue o circule a través de ese diodo. Este diodo es conocido como diodo de rueda libre. Entonces, el circuito más sencillo para controlar un motor es un mecanismo o un control que me genere un pulso, ya sea un microcontrolador o simplemente un circuito cualquiera, que me genera un pulso o me genera un voltaje que me activa el transistor y el transistor me controla la corriente del motor. Este es el circuito más sencillo que tenemos para controlar un motor de corriente continua. Vamos a dejar el video por acá. En la próxima clase o en el próximo video vamos a ver el funcionamiento ya con un circuito. Vamos a ver cómo controlar velocidad y cómo controlar sentido de giro. Entonces, velocidad alta o baja y sentido de giro izquierda o derecha. Bueno, y aparte de eso vamos a mencionar, si ya saqué el video, aquí les dejo el enlace o en la parte de abajo. Si no, la otra semana sacamos el video donde se mira cómo controlarlo. Y aquí les dejo también un enlace al curso. Vamos a iniciar un curso para diseñar productos electrónicos, para que aprendan a diseñar productos electrónicos de forma exitosa, un producto que funcione, que se venda, que lo puedan comercializar. Para los que de pronto no saben, nosotros o yo trabajo con la empresa Tecnocon Ingeniería, donde diseñamos productos electrónicos. Más o menos llevo unos 15, 20 años diseñando productos electrónicos y he aprendido algunas cositas que quisiera enseñar. Entonces, yo creo que más o menos en un mes estaremos iniciando y aquí les dejo un enlace donde pueden inscribirse al curso. Los que estén interesados, ahí están algunas contenidos que vamos a ver en el curso. Ya estoy preparando todo el material. ¿Por qué este curso es privado? Porque sí digamos, el conocimiento que se enseña ahí sí es más complejo, requiere más tiempo, posiblemente se tarde en unos 2 o 3 meses en este curso. La idea es que cuando termine el curso ustedes puedan diseñar un producto electrónico y lo puedan comercializar de forma exitosa. Ese es el objetivo del curso. Entonces, los que están interesados se pueden inscribir y tan pronto tengamos toda la información, le vamos a enviar tanto el inicio, el tiempo y los costos del curso para que tengan todo. Entonces, si les gustó el video de hoy, por favor, un like y no recuerden suscribirse, ayúdenos a compartir este video por las redes sociales y nos vemos la otra semana con otro video.